el llamado a ser discípulos. No que nosotros vayamos a ser discípulos, que también es parte del llamado, sino el llamado a que nosotros seamos discípulos, a que tú seas un discípulo, a que yo sea un discípulo de Jesús. Tenemos este llamado, a mí no sé, cuando digo no todos lo han recibido, no creo estar correcto al decir eso. Porque yo creo que Dios quiere que todos seamos discípulos. Finalmente Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces nosotros a veces nos podemos decir, como buen chileno, nos descartamos, decimos nosotros, ¿cierto? Alguien puede decir, Dios no me ha llamado a ser santo a mí todavía, o Dios no me ha llamado a pertenecer al cuerpo. No, todos hemos recibido estos llamados. Estos llamados que estamos hablando es para todos. Y el llamado a ser discípulos, solo que al describir el llamado, cuando usted se comienza a meter en la enseñanza que vamos a dar esta noche, usted empieza a darse cuenta de ese algo, de ese llamado que usted tuvo. La idea es que usted diga, sí, yo soy esa persona. Yo fui llamado a ser un discípulo. Yo no fui llamado a ser una hermana de la banca, una hermana más, de esas que entran y que salen y que andan cazando moscas en la iglesia. No, yo fui llamada a ser una discípula, soy llamado a ser un discípulo. Y en esta carrera no podemos retroceder, como siempre yo le digo a los hermanos, tú entraste por esa puerta, se cerró la puerta y tú quieres volver a ser un hermanito así bien livianito, no puedes, porque ya recibiste un llamado a ser un discípulo. Y este llamado es maravilloso, ¿ya? Primero veamos, para que comencemos ya con el tema, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que vive, sigue, defiende las ideas, doctrinas, visión y métodos de un maestro. Me gustó mucho esta interpretación que encontré, que habla de la palabra discípulo. Persona que vive, sigue, defiende las ideas, doctrinas, visión y métodos de un maestro. En el fondo se pone la camiseta por su maestro. En este caso, Jesús, nuestro gran maestro. Hay mucha gente que no se pone mentalidad de que él ahora tiene un maestro y se llama Jesús de Nazaret. Y el discípulo vive, sigue, defiende las ideas, la doctrina de su maestro, la visión, los métodos de su maestro, ¿cierto? Tenemos muchos cristianos que aún están confundidos, que a veces dicen, bueno, yo no sé si creo en la metafísica, a lo mejor creo que en las buenas energías y muchas cosas más. No, tú sigues a Jesús de Nazaret. Esas son tus enseñanzas. Mateo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice, llamando a ¿quiénes? A sus 12 discípulos. Amén. Ahí tenemos la palabra discípulos. Jesús llamando a sus 12 discípulos. Mateo 15, verso 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Inclusive hay una parte de la Escritura que dice que el Señor dijo, Señor, ¿por qué le hablas por parábolas a ellos? Y dijo, no, porque a ustedes les toca saber el reino de los cielos. Pero alguien dirá, bueno, ¿y por qué no le enseñaba a ellos? Porque el Señor no iba a malgastar su tiempo hablando a las personas que no querían ser sus discípulos y que no eran sus discípulos. Los que eran sus discípulos, el Señor les hablaba en los secretos, les explicaba la parábola del sembrador, les explicaba las parábolas. Enséñanos a orar, le dijeron los discípulos al Señor. Entonces, amado, el Señor tenía discípulos que eran personas que Él amaba, que Él veía en ellos el potencial, que les hizo este llamado para seguirlo a Él. Y para el Señor era muy importante, como estos 2 versículos que acabo yo de leer, o mi esposa leyó, dice, llamando a sus discípulos. No todos son discípulos, no todos se han entregado a Dios para ser sus discípulos. Pero en este caso, un discípulo, una persona que vive, sigue, defiende las ideas, doctrinas, visión y métodos de su maestro. Amén. Amén. Los apóstoles eran 12, pero los discípulos eran muchos. Amén. Lucas 6, 13. Y cuando era de día,
llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. De entre los discípulos, él escogió a 12 para llamarlos apóstoles o enviarlos, ¿cierto? Pero dice que eran muchos los discípulos que estaban con el Señor y de entre ellos escogió a 12 para ser apóstoles. Amén, pero los discípulos eran muchos. De hecho, una parte por ahí se cree que había más de 500. Después dice que muchos ya nos siguieron también. Y en Pentecostés eran 120 personas que estaban ahí. 120 eran bastantes personas. Entonces, a la gente confunde a veces y dice, bueno, los apóstoles eran los discípulos. No, eran muchos más los discípulos que seguían a Jesús, muchos más. De hecho, Judas, que también había recibido el llamado a ser apóstol, cuando se quitó la vida, dice que escogieron dentro de 2 discípulos y tiraron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Entonces había más discípulos en el tiempo que seguían a Jesús. Amén, muchos, pero muchos discípulos. Gloria a Dios por eso, ¿ya? Sigamos. En el Nuevo Testamento se usan diferentes palabras para referirse a los seguidores de Jesús. Muchas palabras que hablan de los seguidores de Jesús en el Nuevo Testamento, porque entendemos que el Nuevo Testamento es donde habla nacimiento, vida, muerte, milagros, vida, muerte y resurrección del Señor Jesús y nacimiento de la iglesia. Todo el Nuevo Testamento habla con respecto a eso. Y en el Nuevo Testamento se usan diferentes palabras para referirse a los que seguían a Jesús. ¿Ya? Entre los principales nombres que se menciona para los seguidores de Jesús está la palabra creyentes. 4 veces encontramos esta palabra, creyentes, 4 veces. ¿Qué es un creyente? Alguien que solo cree. La Biblia dice que hasta los demonios pueden creer y tiemblan delante del Señor. Ellos creen, saben los demonios que Dios es real. Judas también era un creyente, eso no lo dude. Judas también creía en Jesús. Pero un creyente es alguien que está en la plataforma de que solo tú le preguntas, ¿tú crees en los ídolos? ¿Tú adoras a este santo? De decir, no, yo creo en Jesús. Yo recibí a Jesús, tal vez me bauticé. La Biblia dice que un hombre llamado Simón el mago se bautizó, ¿se acuerda? Y le quería ofrecer dinero a los apóstoles después que se bautizó. Pedro le dijo, no, tu dinero perezca contigo, tu corazón no es recto ante Dios. Entonces, creyentes aparece 4 veces cuando la gente llamaba creyentes, o la Biblia llama creyentes. Un creyente hasta este día existe en las iglesias. Hay muchos creyentes y no estamos menospreciándolo. Jesús mandó a ser discípulos, pero creyentes son personas que están en esa plataforma. Ellos no han recibido el seguir a su maestro, el defender la doctrina de su maestro, el caminar como su maestro, el imitar a su maestro, y que cada vez que ellos quieren hacer algo dicen, Jesús, ¿cómo lo haces tú? Yo quiero conocer cómo tú lo haces. Eso es un discípulo. El creyente no. El creyente cree en Jesús, sí, cree en Jesús, pero no tiene todavía ese corazón de discípulo. La palabra cristianos aparece 3 veces en la Biblia. Se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. También aparece cristianos 3 veces en la Biblia. 4 veces creyente, 3 veces cristiano, porque obviamente eran seguidores de Cristo, por eso era más cristiano. Y la palabra discípulos en el Nuevo Testamento aparece nada más ni nada menos que 250 veces. Saquemos nuestras propias conclusiones de qué es lo que Dios quiere. Creyentes, cristianos o discípulos. 250 veces aparece la palabra discípulo. Mateo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Quiénes vinieron? Sus discípulos. Ahí tenemos un versículo, ¿vio? Se acercaron sus discípulos, andaban así. De hecho, dice la Biblia que Jesús iba al monte a orar. ¿Y sabes dónde se quedaban los discípulos? Abajo esperando. Y de repente decía, ¡ahí viene! Y todos salían corriendo detrás de Jesús. ¡Qué lindo Jesús! A mí también me encanta Jesucristo. ¿A usted le gusta Jesús? Amén. Usted sigue a Jesús, un seguidor de Cristo. Ahí está Jesús. Yo quiero estar ahí. Leamos Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Entrando en la barca Jesús, dice que sus discípulos detrás de Jesús. Siempre andaban con Jesús, escuchaban a Jesús. ¿Se acuerda Marta y María? Muy buen ejemplo. Yo creo que Marta era una creyente. Sí, aspirante a discípula, yo creo.
María yo creo que era realmente una discípula bien entregada a Jesús. Marta todavía peleaba un poco con sus propias convicciones de ser afanosa. Pero María era una verdadera discípula del Señor. Estaba a los pies de Jesús escuchando el mensaje de Jesús. Amén. Así que el discípulo ahí estaba pegado al lado de Jesús. Jesús entró en la barca y sus discípulos detrás de ellos también. Porque donde está el maestro, allí también está el discípulo. Amén. Amén. El Señor Jesús nos mandó a hacer discípulos. Amén. El primer paso, ¿cierto? Podríamos decir que es el de ser un creyente, pero no nos podemos quedar toda la vida ahí, ¿cierto? Sino que tenemos que ir avanzando y nosotros tenemos que formar en usted, ¿cierto? No un creyente, sino un discípulo. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él nos mandó a hacer discípulos, personas que sigan, ¿cierto?, sus enseñanzas, sus doctrinas y obedezcan a todo lo que su maestro les enseñó. Es decir, a todo lo que Jesucristo el Señor nos dejó como ejemplo. Tenemos que ir a hacer discípulos y orar e instruir a la persona que es creyente para que vaya avanzando y logre ser un discípulo, un seguidor de su maestro. Y esto es importante decirlo, dice Dios, el Señor le dijo, vayan y hagan discípulos. La labor de un apóstol o de un pastor es llevar fruto y hacer discípulos a las naciones. Una vez alguien me dijo, pastor, el templo está muy bien ubicado aquí, ¿por qué no trae cantantes cristianos y hace eventos para que se va a llenar al tiro de... Sí, se va a llenar al tiro de... Me dijo, se va a llenar al tiro de... Yo le dije, ¿de qué? No, de hermanos, de gente. ¿De qué? Le dije. ¿Sabes de qué se va a llenar? Le dije yo, de hartos hermanos, sí, de hermanos de otras iglesias. Está muy bien, cada uno tiene su pastor. Yo le dije, yo no quiero llenar eso con hermanos, yo quiero hacer discípulos a las naciones. Dios me mandó a hacer discípulos, a veces una persona. Nos ha tocado ir a sectores. Me tocó llegar a una casa, por ejemplo, donde una casa en un sector donde una persona, llegué a ese lugar, oré por esa persona y Dios me dijo, eres un discípulo. Y a través de esa persona empezaron a llegar otras personas. Me dijo, ese es un discípulo y trabaja con ese discípulo. Nos quedamos a veces años, hermano, haciendo casas, iglesias, formando una persona. Es más fácil a lo mejor hacer una actividad que converjan cristianos o una simple actividad que digamos, bueno, lo pasamos súper bien. Formar discípulos no es sencillo. Pregúntese usted mismo cuánto le ha costado formar a sus hijos, enseñarle a sus hijos a seguir lo que usted le dice, hija, entiende lo que te estoy hablando, así se hacen las cosas, le dice usted a la mamá, a la hija, el papá al hijo. ¿Cierto? Entonces qué triste cuando alguien no quiere. Y sabe que me ha tocado muchas veces decirle a personas con el amor de Dios, decirle, Dios me mandó a ser discípulo. No, es que yo quiero que usted vaya y no sé, y arregle esta situación con esta persona. Dios me mandó a ser un discípulo de usted. ¿Qué tengo que hacer entonces? Usted tiene que perdonar. No, pero quiero que arregle con mi marido, con el, no sé, vaya y dígale. Primero quiero que tú me escuches. Dios quiere ser de ti una discípula, un discípulo. Ese llamado es complicado. Es complicado porque requiere un tiempo de formación. No es fácil, así como no es fácil formar, repito, a un hijo en su casa, a una hija en su casa, formar un discípulo no es fácil. Porque se requiere mucha paciencia, Entonces, cuando Jesús nos mandó a hacer discípulos, nos dijo, habrá muchos que van a creer, porque hay muchas personas que al Señor lo seguían. De hecho, me estoy recordando que muchos seguían al Señor por los panes y por los peces. Le iba bien con el Señor, porque el Señor comían gratis, es verdad, buenos panes y peces. Lo cual el Señor no era egoísta y lo compartía con la multitud. Pero había que hacer de ellos discípulos. Y el Señor a sus discípulos, en un momento, hasta los tuvo 3 días en ayunas, ¿se acuerdan? Decía, tengo compasión de la gente, hace 3 días que no come los discípulos. Qué complicado. Bueno, un discípulo está dispuesto, es alguien que está dispuesto y tú tienes que estar dispuesta a ser una discípula del Señor. Bien pegadito al lado de Dios, también de tu siervo, de tu sierva, de aquellos que te van a enseñar a ser un discípulo real de Jesús. Amén. Y que tienes que aprender.
Bueno, el discípulo es uno llamado a renunciar a todo. Aquí se está poniendo buena la enseñanza. Porque usted dijo, sí, quiero ser un discípulo. A ver, usted en su casa diga, quiero ser una discípula, quiero ser un discípulo. Amén. Porque ¿quién no ama a Jesús? Aquí, digamos, ¿quién no ama a Jesús? Todos amamos a Jesús, que la presencia de Dios es lo más lindo que hay. Pero ser un discípulo te requiere un precio. Y el Señor Jesús nos mandó a formar discípulos, y un discípulo es uno llamado a renunciar a todo para seguir a Jesús. Aleluya. ¿Todo al tiro, pastor? No me estoy refiriendo a todo al tiro, estoy refiriendo a todo lo que Dios te empieza a pedir en el caminar. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo, pastor? Primero se renuncia en el corazón. Aquí se renuncia, aquí en tu interior. Es que yo soy tan joven. Sí, renuncia a tu juventud. Oh, wow. Es que yo tengo tanta vitalidad. Bueno, renuncia a eso. ¿A cuántas personas Dios les ha mandado a renunciar a su ego, a su yo, a su carne, a su marido a veces también, ¿cierto? Aquel hombre que no quiere que usted esté en el camino, ¿cierto? Y dice, yo renuncio. No estoy diciendo divorcio, no estoy diciendo separación. Digo, cuando tú renuncias, cuando tú dices, Señor, te pongo a ti en el primer lugar. Y dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque tiene que seguir solo a Jesús, solo a Jesucristo. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Sabe que ahora, aprovechando que estamos en un día feriado, ¿cierto? Y hace un rato atrás hubo un partido de fútbol bien importante de la selección chilena, que no me cabe duda que la gran mayoría estábamos en nuestra casa, lo pudimos ver, incluyéndome a mí también. Pero yo me recuerdo un hermano, y siempre me viene este hermano, y sabe que no se congregaba y muchas cosas más. Yo le decía, pero hermano, ¿por qué no fuiste al culto? Después tenía problemas matrimoniales, pero te eché de menos en el culto, en ese horario. Pastor, me decía, y hasta se reía, y me decía, a mí me causaba risa, me decía, pastor, es que la pelotita, vos me decía, no me digas, te quedaste viendo un partido. Sí, es que la pelotita cuando va dando vueltas en la cancha, me decía, es tan linda. Es verdad, y así me decía, yo lo estoy diciendo un poco jocoso, pero era la verdad, y me lo decía así con una pasión. No hay problema, todos pudimos ver el partido porque Dios lo permitió. Pero si Dios no lo permite, y un discípulo tiene que renunciar a eso, ¿cuántas veces Dios lo va a llamar? Yo me recuerdo años atrás, en algún momento me tocó hacer evangelismo, y yo planeaba el evangelismo de antes, y justo ya estábamos ahí encima, y a veces había un partido de la selección y muchas cosas más, y dice, hermano, hagamos el evangelismo, ya estamos aquí ya, y vamos, evangelicemos, y ganemos almas para el Señor. Dios tocará a alguien. Entonces, un discípulo es uno llamado a renunciar a todo lo que posee, y si no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A veces no queremos renunciar a nuestra comodidad. A veces no queremos renunciar, hermano, a nuestro dinero, a los escrúpulos y muchas cosas más. Un discípulo no puede andar con escrúpulos, tiene que saludar, abrazar, tiene que estar en todo lugar. Amén. Ame a Jesús, amemos a Jesús y sigamos al Señor. Amén. Amén. Un discípulo a veces tendrá que dejar a su propia familia y sus sentimientos también para seguir y servir a su Señor. Amén. Muchas veces va a pasar que el Señor también prueba nuestros corazones, ¿cierto? Hay un versículo muy lindo en el Salmo 91 que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Amén. El Señor espera que nosotros le amemos a Él por sobre todas las cosas. Y dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las cosas nos vendrán como añadidura. Él espera que nosotros no pongamos a un hijo por encima de Él, a un esposo por encima de Él o a una esposa por encima de Él, sino que lo pongamos a Él, ¿cierto? Nuestro amor esté puesto en Él por sobre todas las cosas. Y Él de regalo nos bendice, ¿cierto? Con los amores secundarios. Vamos a leer Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Amén. Aquel que dice, no, es que mi esposa se enoja si yo voy al culto, o mi esposo me pone problemas por ir al culto. Amén. Esas son pruebas que la persona está viviendo para ver si su amor por Cristo va a ser mayor. Y claro, y eso implica, como decía mi esposo, muchas veces confrontación, muchas veces problemas, ¿cierto? Muchas veces tristeza, pero debemos seguir adelante, ¿cierto? Y tomar la mancera y servir al Señor si queremos ser discípulos. Amén, porque dice, el que viene a mí y no aborrece. Cuando dice aborrece no es que odie, quiere decir ame menos o me ame más a mí que a ellos. No aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El camino del discípulo es un camino de renuncia, es un camino de amor supremo por el Señor Jesucristo. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay personas que dicen erróneamente, no, este hijo que me tocó, esta es la cruz que yo tengo que llevar. No, la cruz que nosotros tenemos que llevar es la cruz del servicio a nuestro Señor Jesucristo, pasando aún por encima de nuestros sentimientos, es que es el cumpleaños de mi hija, es que es el baby shower de la otra, ¿cierto? Etcétera. Amén. Muchas veces el Señor nos va a llamar a su servicio aún por encima de lo que nos rodea. Por ejemplo, Pedro, dice la Biblia que Pedro andaba con el Señor Jesús y cuando fueron a almorzar a su casa, resulta que hasta la suegra de Pedro estaba en cama, ardiendo en fiebre. Amén. Y Pedro había dejado a su suegra, ¿cierto?, por seguir al Señor. En otra ocasión el Señor estaba con los discípulos en una casa predicando el Evangelio y de afuera le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan, Señor. Y él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mostró a los discípulos que estaban ahí y dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, este es mi hermano, mi madre y mi hermana. Amén. Debemos poner al Señor por encima de nuestras familia muchas veces, ¿cierto? Y también por encima de nuestros sentimientos. Esto no significa que usted está aburrido en su casa y dice, no, es que a mí el Señor me mandó a ser un discípulo y es usted el que tiene problemas con su hogar, su familia, no sé. No, no es el caso. No se trata de que usted se arranque de su familia y abandone su hogar. Se trata de que usted sirva al Señor y obedezca al Señor Jesucristo aún por encima de muchas veces estar en el cumpleaños, estar en, no sé, en el Día del Padre o estar en etcétera, si Dios le llama al servicio. Amén. Debemos tomar nuestra cruz a cuestas y seguir al Señor. En estos días hay una sed de aprobación, principalmente he notado en los jóvenes. Los jóvenes, bueno, siempre cuando uno es joven uno tiene deseo de ser aprobado. Yo también me acuerdo de mi tiempo de juventud, quería ser aprobado por los demás también. Hoy en día se ve mucho ese deseo de aprobación, y no solamente ahora en los jóvenes, también en la gente adulta, en todo. La idea es no quedar mal con nadie, no quedar con ninguna persona, tener alguna clase de divergencia. Yo no digo que andemos peleando ni andemos discutiendo, Dios sabe que no debemos hacer eso. Pero esa sed de aprobación que nosotros tenemos en nuestro interior nos hace a que muchas veces, como dice el Señor, no confesemos a Jesús, porque dijo que el que me confiesa delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Y muchas veces lo negamos también delante de las personas. Y eso es porque tenemos un deseo de aprobación delante de la gente. No queremos que nos aborrezcan nuestros amigos porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios, porque a lo mejor nos ven orando, nos ven hablándole a alguien de Jesús y comienza esa pugna, ¿cierto? Aquí dice mi papá, mi mamá, si no aborrece, no significa odiar, significa postergar, dejar de un lado al padre, a la madre, a la mujer, a los hijos, a los hermanos, a las hermanas, aún su propia vida. Dice, no puede ser mi discípulo, decía Lucas 14, 26 y 27. Entonces, esa sed de aprobación que tenemos nosotros, Pedro fue enfrentado a eso, ¿se acuerda? Y dijo, yo no conozco a este hombre, no sé quién es. Y hasta blasfemó y por eso lloró, porque buscaba aprobación. Y el discípulo realmente tendrá que dejar su propia, a veces, familia, sentimientos, para seguir y servir a su Señor. Y muchas personas que algún día estuvieron llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, y fueron grandes obreros, grandes líderes, han tropezado en este problema. Al retroceder, lo primero que hacemos es empezar nuevamente a postergar a Jesús y dejar de lado los compromisos que tenemos con el Señor. Es prioridad número 1 que tú vuelvas a ser un discípulo. Y si tienes compromisos con Dios, cierres los ojos y mires para adelante. Mires para adelante. Tú vayas hacia adelante.
mires hacia adelante nomás. Ellos lo hacen por una corona incorruptible o una copa, como la que estaban jugando recién los futbolistas, y son capaces de estar un mes fuera de la ciudad, de la casa, de su familia, esposa, todo, detrás de una copa y el dinero. Nosotros por amor a Jesús, podemos postergar muchas cosas e ir rumbo hacia adelante y aceptar este llamado maravilloso. Quiero contar este pequeño testimonio. Yo amaba mi trabajo. Mi trabajo lo conocí a posterior de casarme con mi esposa. Ella me recomendó con sus jefes y yo entré a trabajar en un taller en que aprendí a hacer billeteras en cuero y después aprendí a hacer carteras también, y gracias, gloria a Dios, me independicé también al poco tiempo y logré formar mi pequeña pyme, mi pequeño emprendimiento en esos años. Y sabe que yo amaba mi trabajo, me gustaba. Yo viajaba a Santiago, venía a comprar los cueros, las cosas, hermano, y me gustaba mucho el trabajo. Pero llegó Jesús y comenzó a hacer una obra tan grande en el interior, que llegó un momento en el cual yo decía, ¿yo qué estoy haciendo en este trabajo, Señor? Si antes yo amaba esto, porque ahora no lo amo. Y era un llamado a ser un discípulo de Jesús. Mi padre se enojó muchísimo, me trató... Que en paz descanse mi papá, está perdonado absolutamente, pero me trató muy mal mi papá, me dijo de todo, y no solo a mí, sino también a esta dama que está al lado mío también. No se lo dijo directamente a ella, pero me lo dijo a mí. ¿Y tú, mujer, qué te dio vuelta, qué te habló? No, si no fue ella, es Dios, es real. No, pero Álvaro... Bueno, tuve que seguir a Jesús. Amén. Gracias, Señor, por eso, porque... hoy día veo la recompensa de aquello. Amén. Bueno, el discípulo es llamado por Dios a negarse también a sí mismo. A negarse por sí mismo. Y nadie se va a negar por usted. Tú tienes que negarte a ti misma. Tú tienes que negarte a ti mismo. Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Wow, niéguese a sí mismo. Un discípulo se niega. Hay mucha gente que se tira a la piscina, que vive en la piscina, ya nadan en la piscina, ni siquiera se niegan en lo más pequeño. A todos nos ha pasado que en algún momento nos deslizamos y nos ponemos así también medios flácidos, pero tenemos que reaccionar. Somos discípulos, somos un discípulo de Jesús. Dios no nos ha puesto solo para disfrutar. La Biblia dice que los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, que los que compran como si no poseyesen. Amén. Hermano amado, estamos en tiempos de prosperidad, de bendición, de muchas ganancias económicas para algunos hogares. Sí, en medio de una pandemia hay gente que le está yendo bastante bien. Gloria a Dios por eso, porque somos hijos de Dios. Pero que no se nos ciegue la vista. Amén. Seguimos negándonos a nosotros mismos. Ustedes se cuenta cuando se está apartando de Dios, cuando está dejando de lado este llamado hermoso. Tienes que volver a negarte a ti mismo. Dios te puso para eso. Amén. Y si tienes que sufrir ese aguijón de la carne de decir... basta las pasiones juveniles, para las pasiones juveniles. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? Todavía soy joven, me quedaron mirando en la calle. Pero ya, para las pasiones juveniles, déjaselo a los que están recién. Pero tú ya eres una persona adulta, eres una mujer madura, un hombre maduro. Niégate a ti mismo. Amén. Pídele mucha confirmación a Dios antes de dar pasos en la vida que vayas a perjudicar tu vida espiritual. Eres una discípula, tú no eres cualquier persona. Y cuando alguien te pregunta ahora, ¿y qué eres tú? Soy una discípula de Jesús, soy un discípulo de Jesucristo. Amén. Y como un día una hermanita le empezó a poner mucho problema a un joven lleno de Espíritu Santo, la esposa en este caso, y le empezó a hacer piedra de tropiezo, y él aguantaba calladito, se venía muy triste a los cultos. Pero un día ya Dios le dio el respaldo y le dijo bien seriamente, mi amor, le dijo, mi amor, por favor, no me hagas escoger entre tú y Dios, porque no vas a ganar, le dijo. Y ella quedó así. Santo remedio. Santo, si podemos decir que fue santo. Santo remedio. No me hagas escoger, le dijo. Y le habló seriamente, amén. Neguémonos a nosotros mismos. Dios es real. Amén. Amén. Muchos aceptaron que Jesús era el Hijo de Dios, pero no estaban dispuestos a cumplir las condiciones del discipulado. Amén. Esto le pasó a Jesús y también pasa hoy en día. Juan 6, 66 al 69. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna.
y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Amén. Cuando Jesús les puso las condiciones del discipulado, ¿cierto? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz a cuesta y luego sígame. Dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Amén. Y ya no andaban con él. Y eso pasa también hoy en día en las iglesias. Muchos que dicen, es que ¿para qué tanto? Porque uno tiene que ir tanto a la iglesia y porque tanto a mí y qué sé yo. Y comienza la gente a volver atrás, a lo mismo que le pasó al Señor Jesucristo. Y se van quejando de las iglesias. Dicen, no, es que en esa iglesia no hay virtud del cielo, es que en esa iglesia que no hay fuego, que en esa iglesia no trabajan, y se van quejando. Amén. Y en el fondo es que el discipulado, ¿cierto? No lo pudieron obedecer, las condiciones del discipulado. Porque el discipulado, ¿cierto? Seguir a Jesús no es por emoción. No es porque el canto estuvo bonito, no es porque me sentí llena de gozo con X actividad. El discipulado es no con emociones, es por amor a Jesucristo, por obediencia y porque me comprometo con Él, ¿cierto? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Abandonaron el discipulado y volvieron a la condición de creyentes. Amén. Y lamentablemente el que retrocede, dice la Biblia, que no agrada al alma del Señor, lamentablemente no solamente retrocede, sino por lo general se debilita a tal punto que termina descarriándose. Amén. Dijo también Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Muchos de los discípulos que vuelven atrás hoy en día, al paso de los años, como dije anteriormente, algunos se descarrían, ¿cierto? Pero al paso de los años también vuelven al camino del Señor, retoman las sendas, pero lamentablemente vienen heridos, vienen dañados, vienen con malas decisiones, porque cualquiera que alguna vez ha pertenecido al reino de las tinieblas y luego se cambia al reino del Señor Jesús y luego vuelve atrás al reino de las tinieblas, se encuentra con uno que está enojado, resentido y que lo quiere hacer tira y que es llamado Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, como quiera llamarlo. Amén. Y comienza a tratar de destruir su vida porque la persona se salió de la cobertura, se salió del camino. Amén. Se salió de la línea donde iba y volvió creyendo que iba a poder vivir la misma vida que había vivido antes cuando no era creyente, ¿cierto? Hacía y deshacía y nada le pasaba, pero ahora no, ahora es un hijo que anda descarriado y ese hijo descarriado lamentablemente corre más peligro ahora que antes de haber conocido al Señor. Amén. No nos conviene volver atrás. Amén. Nos conviene seguir en el camino. El discípulo debe seguir en el camino. Amén. No debilitarse y esforzarse en cumplir las condiciones del discipulado. Si fueran imposibles de cumplir, el Señor no las habría dado. Amén. Si Él dio estas condiciones es porque se puede. Y dice que dejó al Espíritu Santo para que nos ayude y nos dé fortaleza, ¿cierto? Y nos llene de su gracia para poder obedecer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver la historia del joven rico. En Mateo 19, del 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué maravilloso como Jesús conoce el corazón. Yo siempre le digo a los hermanos, Dios no te quita, Dios no te habla como a la mente de Él te habla a la mente tuya. Es decir, se pone en tu lugar. Dios no te quita 50 cosas a la vez. Él te pega justo ahí, en esa cosita que te está obstaculizando. Una o dos cositas Dios está tratando conmigo como está tratando conmigo, como está tratando contigo. Tú a lo mejor te estás afligiendo diciendo, bueno, que tengo que cambiar todo. Sí, tienes que cambiar todo, pero parte por cambiar y por entregar a Dios eso que te está molestando, que Dios está tratando contigo ahora.
Parte por eso, porque Dios con todo tiene un conocimiento. Y este joven se trató de justificar diciendo, pero yo he guardado todos los mandamientos. Él quería seguir a Jesús y Jesús quería también que le siguiera. Le dijo, sígueme, le dijo, lo llamó apóstol, para servirle a él, para ser como un discípulo. Y sin embargo el hombre dice, bueno, he guardado todos mis mandamientos de la juventud, pero Jesús conoce el corazón. Así hay muchas personas que dicen, pero si yo siempre he servido a Dios, pastora, si yo siempre he servido a Dios, ¿por qué me pasa esto? Y Dios le dice, pero este hombre le dice, bueno, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Yo estoy seguro, hermano amado, porque algún día alguien quiso tomar esto literal y decir, a las personas hay que decirle que vayan y venden todo. No. Se lo dijo a ese joven. A ti te puede decir otra cosa. Y a veces para ti puede ser algo tan sencillo como algo muy pequeño. Yo todavía me acuerdo de una hermana que un día estábamos en un culto, cayó el Espíritu Santo, cayó el Espíritu Santo, ¿sabe, hermano? De mí para abajo, todos nos tocaba el Señor para regalar cosas para la obra de Dios. Y una hermana peleó, yo la veía, pobre hermana, transpiraba peleando porque Dios le decía que regalara un celular, ¿te acuerdas en esos años? Un celular. Y yo la miraba a la hermana y sufría, la tomaba el Señor y se retorcía. Hasta que al final venció. Y fue y dejó el celular adelante. Y lloraba la hermana en un celular. Pero para ella era algo sumamente... Pero peleó mucho rato. ¿Por qué peleaba tanto? Porque su marido se lo había regalado hace un par de días antes, imagínate. El marido le había regalado un celular y ella, obvio, era motivo para pelear. Llegó a la casa esa noche y estaba el marido ahí conversando con ella. ¿Qué te pasó? Te tengo algo que decir. ¿Qué te pasó? Que el Señor me tocó. ¿Y qué pasó? Tuve que regalar el celular, porque Dios me colocó que ese dinero no sé para qué cosa era, y que regalar el celular, me dijo, para la iglesia, no sé, en ese tiempo estábamos, no sé qué cosa. Y dijo, y lo miró a él, y él la miró y le dijo, ¿así? Está bien, le dijo. ¿Está bien, le dijo, lo que hiciste? Sí, le dijo, está bien lo que hiciste. Si Dios te dijo, bueno, lo hiciste, está bien. Dijo la hermana, y tanto que sufrí yo por entregarlo. Si este joven rico hubiese sabido la bendición, Señor, hubiese corrido a vender todo y se lo hubiese dado a los pobres, y si él hubiese sabido que estaba al lado de Jesús. Han pasado más de 2000 años. Este joven aparece escrito aquí como un triste testimonio de alguien que tenía mucha posesión y amaba la riqueza. Y donde quiera que ande el evangelio se habla de este joven rico. Yo lo he escuchado en todas estas partes. Qué triste, hermano. Si supiera quién era el que le decía, como la mujer le dijo, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber. Si tú supieras quién es el que te dice a tu corazón a veces cosas. ¿Quién es el que te lo dice? ¿Quién es el que te lo está hablando? Imagínate, tenía muchas posesiones, tenía dinero, tenía billete, tenía luquitas. Y se puso triste porque Jesús le pegó donde no quería que le pegara. Y así Dios nos pega a nosotros. Donde está nuestro tesoro, ahí está el corazón. Ahí nos golpea el Señor. Aleluya. El discípulo es formado, hermano amado, es formado en la disciplina. El discípulo, el Señor le habla donde tiene que hablarle. Y para este, vende todo lo que tiene. Gloria a Dios. Qué hermoso el Señor. ¿Dónde le está hablando el Señor a usted? ¿De qué le está hablando el Señor? Que abandone qué cosita, que deje qué cosita. Vamos, no ponga resistencia. El Señor le ama. Se va a gozar usted. Renuncie. Amén. Aleluya. Ahora vamos a leer Lucas 9, 59 al 60, el discípulo que quería enterrar a su padre. Y dijo a otro, el Señor, ¿cierto? Sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aleluya. Amén. Podremos pensar y decir, pero ¿cómo voy a deshonrar a mi padre si no lo entierro? Pero no hay nadie que esté por encima de la importancia que tiene nuestro Señor Jesús. Además, probablemente esta persona no haya querido perder su prestigio terrenal, ¿cierto? Que dijeran, ¿y dónde estabas tú cuando tu padre estaba siendo enterrado? Sirviendo al Señor.
Pero ¿cómo se te ocurre? Pasar metido en la iglesia cuando hay cosas más importantes. Y muchas veces no queremos pasar el disgusto, ¿cierto? La deshonra, perder el prestigio, que la gente nos apunte con el dedo por el servicio al Señor. Amén. ¿Dónde estabas tú cuando tu padre estaba siendo enterrado? No, es que me tocaba ir a hacer un discipulado. No, es que me tocaba ir a predicar a un culto. Pero tienes que dejarlo todo si era tu padre. Amén. El Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Las órdenes de Dios son superiores a cualquier tradición o a cualquier prudencia humana. Amén. Las órdenes de Dios. No digo con esto que usted lo tome como una norma y diga, no, el día del entierro de mi padre voy a ir a hacer un discipulado. ¿Me entiende? Como para cumplir con la palabra. No, la orden de Dios. Si Dios nos demanda algo, a cada uno de nosotros lo hace de una manera personal y especial, ¿cierto? Como decía mi esposo, para el hombre rico a lo mejor le era fácil no hurtar, no mentir, honrar a su padre, ¿cierto? Dijo, todo esto lo he guardado desde la juventud, me sale natural. Pero vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, eso para él fue una lucha. Y lamentablemente no salió aprobado. Este hombre que también se excusó y le dijo, ya Señor, después de, vengo, voy a ir a enterrar a mi padre y después de, vuelvo a servirte. El Señor le dijo, no, tú deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el Evangelio. Y la Biblia no dice si lo hizo o no. Amén. Pero muchas veces a nosotros el Señor también nos dice al discípulo, ¿cierto? Es llamado a dejar que los muertos entierren a sus muertos y el discípulo debe servir al Señor aún por encima del qué dirán. Es que la pastora no vino a ver a fulano, no vino al entierro de sutano, no vino acá, pero Dios tenía a lo mejor a la persona en otra labor, ¿cierto? Las órdenes del Señor son superiores a todas las normas o prudencias o costumbres o tradiciones humanas y terrenales. Sígueme o ven conmigo y si es que tengo que ir a ver cómo va mi negocio. Deja que tu negocio siga. Ahí el trabajador que lo cierre, no sé, tú tienes un discipulado, quizás que es lo que Dios te diga en tu corazón, el Señor lo sabe. No estamos hablando de lo que diga la pastora, no lo que diga el pastor, si el Señor aquí es el que trata en cada uno de nosotros, ¿cierto? Bueno, el discípulo tiene que despojarse de la zona de la comodidad. Es permanente para el discípulo despojarse de la zona de la comodidad. ¿Ya? Es permanente en nosotros, esto es súper importante, es permanente en nosotros los discípulos. Yo me considero un discípulo, tú te consideras también una discípula. El despojo de la zona de la comodidad, ¿está dispuesto usted? Yo entiendo que muchos en este momento no se están congregando, no nos estamos congregando físicamente, ¿cierto? Eso el ser humano tiende a después a acomodarse con el tiempo. Bueno, ya llegará el tiempo que tenemos que congregarnos, tenemos que levantarnos temprano, ¿cierto? A veces el domingo en la mañana o en la tarde, cualquier día, pasar frío, muchas cosas más. El despojo de la zona de la comodidad es permanente para el discípulo. Es permanente. Tú te estás acomodando en un lugar, y yo siempre cuento el testimonio de nosotros, que cuánto nos costó ampliar la casa, cuánto nos costó, hasta alguien me regaló 200,000 pesos. La ampliamos, me regalaron cuántas cosas, la logramos ampliar por fin, la Barbarita, la Rominita, el Alvarito, y la Belén, y me falta una más, y la Débora, la Romina también, eran 5. ¿Sí? La Belén venía en camino. Y ampliamos la casa, 3 dormitorios. Hacia atrás, gloria a Dios, ya nos estamos acomodando y 6 meses después el Señor nos manda a Santiago. Gracias, Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. La zona de la comodidad no es que Dios te vaya a dejar eternamente. ¿Sabe qué? Ahora llevamos casi 16 años en este lugar, gloria a Dios por eso, gracias Señor. Y estamos súper contentos, tranquilos y bendecidos. Pero cada cosa en su tiempo, amén. Lucas 9, 57 y 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Wow, qué tremendo, ¿cierto? Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero yo, el Hijo de Dios, no tengo ni siquiera dónde recostar. ¿Qué le quería enseñar el discípulo? El despojo de la zona de la comodidad es permanente para el discípulo. Y si tiene hijos, los hijos a veces también van a ir en ese mismo lugar con el Señor. Amén. Gloria a Dios por eso. Todavía recuerdo cuando mi Barbarita, ¿puedo decir mi Barbarita? Mi hija Barbarita, que este año va a cumplir 30 años, Barbarita, y tenía 3 años, y yo caminaba con ella, me acuerdo un día, venía del culto y me dice, papito, sí, la miro, yo venía con ella de la mano, papito, me dice,
ya Dios me había llamado al tiempo completo, al ministerio. Y me dice, papito, sí, ¿cuándo vas a volver a trabajar al taller? Donde yo trabajaba, ese era el taller. Yo la miré, que la pregunta que me hizo, tiene que haber tenido más, como unos 4 años y algo. ¿Por qué, hija? Porque cuando trabajaba en el taller me compraba yogures, me decía, y ahora no me ha comprado nada, hace mucho tiempo. Ay, yo la miré, hija, pero cuando me habló, como que me atravesó, así, ay, gracias, Señor. Pero, ¿sabe? Le digo, la zona de la comodidad tal vez en ese momento estaba siendo enfrentada conmigo y mi hija también en ese momento. Pero doy gracias a Dios que pude seguir escuchando al Señor, porque hoy en día veo la bendición en mis hijos también. Les recomiendo esto. Estamos a veces en la zona de confort, de la comodidad, y no creemos que tenemos que salir de ese lugar, pero muchas veces el discípulo tiene que salir. Dios lo manda a predicar, lo manda a pasar frío a veces, lo manda a orar, lo manda a ayunar también, ¿cierto? Lo manda a estar a veces orando en la noche. Hay una vigilia, hay un retiro, hay un bautismo, hay un lugar donde tenemos que estar ahí nosotros, y ahí tenemos que estar, hermano. La zona de la comodidad en el discípulo no tiene que estar. Y si estamos ahí, bueno, que Dios nos bendiga con estar cómodos, pero que Él nos dice salgan, salimos. Amén. El discípulo debe estar dispuesto aún a la muerte por su Señor. Mateo 20, 22 y 23. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Amén. El discípulo debe estar dispuesto a padecer por causa del nombre de Jesús. Y si es necesario ir a la muerte, debe estar también dispuesto. Amén. La primera muerte, la de la carne, la de nuestros deseos, ¿cierto? La muerte al ego, como decía mi esposo, y también a la muerte física. La Biblia está llena de testimonios, y la historia también, ¿cierto?, de que los cristianos morían por causa del evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Y un discípulo debe estar dispuesto, no digo que tenga que andar buscando que lo maten, pero debe estar dispuesto, si es necesario, aún ir a la muerte por causa del nombre de Jesús. Juan 21, 17 al 19. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Amén. Dice que otro te ceñirá, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Le dijo a Pedro, y te llevará donde no quieras. La carne no quiere morir, la carne no quiere padecer, la carne no quiere sufrir. Amén. Pero si es necesario, si Dios así lo considera necesario, debemos nosotros estar dispuestos y rogarle a Dios, porque dice que es el Espíritu Santo el que nos va a llevar, que nunca nos falte su Santo Espíritu, porque Él será el que nos dé la valentía y el denuedo para enfrentar cualquier situación. La historia dice que los cristianos, cuando eran echados al foso de los leones, morían cantando himnos. ¿Cómo puede alguien estar siendo devorado por los leones y estar cantando himnos si no está lleno del Espíritu Santo? Amén. Le dijo a Pedro, cuando ya seas viejo, otro te ceñirá, ya no harás lo que tú quieras, y te llevará a donde tú no quieras ir. Amén. Dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo, sígueme. Amén. No se puso a darle abrazos, a decirle, pucha, Pedro, vas a padecer, chuta, Pedro, quisiera librarte de la muerte. No, Pedro le dijo, ahí vas a tener que morir y glorificarme de esta manera. Amén. Que se haga la voluntad del Señor, que se cumplan sus propósitos, ¿cierto?, en cada uno de nosotros, los que somos sus discípulos. El discípulo debe estar dispuesto aún a perder su vida por su maestro. Hechos 7, 59 al 60. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Lo apedrearon no por ladrón, ni por homicida, ni por ningún pecado, sino por estar predicando el nombre del Señor y hacer milagros en su nombre. Amén. Y dice que mientras tanto lo apedreaban, él vio los cielos abiertos, y dice, yo veo la gloria de Dios. Amén. A eso me refiero cuando le digo que el Espíritu Santo estará ahí
cuando usted esté enfrentando la muerte, si es que Dios así le parece que fuera necesario, porque Esteban estaba muriendo apedreado, pero él miró hacia arriba y vio los cielos abiertos y dice la gloria de Dios y al Hijo del Hombre, a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Así yo creo que estaban los discípulos que iban a los leones, mirando la gloria de Dios y que el Señor les extendía los brazos, así que ellos decían, ya los leones cómanos luego que nos queremos ir pronto con el Señor. Amén. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te prepara, ¿cierto?, para los padecimientos que Dios mismo ha permitido, ¿cierto?, que acontezcan. Él te capacita para pasarlo, amén, te da ese gozo, te permite ver lo que no podemos ver. Como nos contaban muchos años atrás, recuerdo que escuché una historia de que tras la cortina de hierro, creo que en Rusia, se estaba predicando el Evangelio y sorprendieron a los hermanos y como castigo los fueron a tirar al río, ¿cierto? Que se metieran al río o que negaran a Jesús o se metieran a un río de aguas congeladas. Y ninguno de los discípulos quiso hacerlo. Y dice que había uno de los soldados que miraba la valentía de los hombres que entraron en cadena al agua, ¿cierto? Y se estaban congelando y se congelaba uno y se caía y se lo llevaba a la corriente y seguía el otro y cantaban ellos y no negaban al Señor. Pero hubo uno que levantó la mano y dijo, yo me quiero salir, yo voy a negar a Jesús. Y dice que cuando el hombre iba saliendo, dice que el Señor le dio una visión a uno de los guardias del ejército que estaba afuera y que le vio una gran corona que tenía el hombre en la cabeza, y en la medida que él comenzaba a salir del río, la corona comenzaba a levantarse y comenzaba a levantarse de la cabeza del hombre hasta que se separaba por completo. Y que este hombre que estaba afuera, que no era creyente, al ver esta visión, levantó la mano y dijo, yo quiero ocupar el lugar de ese hombre porque yo quiero esa corona que él está dejando. Y el hombre salió, el ex discípulo salió, y el hombre que era un soldado ruso se metió y se llevó la corona. Bueno, dice la Biblia que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Amén. Es necesario, si Dios así lo quiere, ¿cierto?, que padezcamos por causa de su nombre. Él nos va a capacitar con su Espíritu Santo, pero el discípulo debe estar dispuesto aún a morir. Amén. Pero si el discípulo no quiere pasar un poquito de frío, no quiere pasar un poquito de calor, no quiere tener ningún problema, no quiere tener ningún enfrentamiento, ¿cierto?, entonces, amado hermano, aún no es un discípulo o no ha entendido lo que un discípulo tiene que ser. Amén. Y los discípulos vencedores, como aquel que entró, recibirán grandes galardones en el cielo. Gloria a Dios por eso. Gracias, Señor. Usted quiere recibirlo, yo también. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, gloria a Dios. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las Gloria a Dios. naciones. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria a Dios por este hermoso llamado a ser discípulos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta misericordia de hacernos tus discípulos, ser hijos tuyos. Gracias, Padre, por poder, aleluya, enseñar su palabra. Bendiga a todos los que han estado escuchando esta enseñanza. Dios, levante muchos discípulos. Padre, gracias. Usted es bueno, usted es maravilloso. Usted entra a cada vida, a cada corazón, en la familia. Y de esos padres, hijos, discípulos, gracias. Levante un gran pueblo, Señor, dispuesto a todo por Jesucristo de Nazaret.
Gracias por todos los que han escuchado estas enseñanzas, aquellos que están padeciendo por ser discípulos, aquellos que están pasando momentos ingratos, difíciles. Levánteles en su precioso nombre y haga de cada hermano, de cada hermana, un discípulo suyo. Gracias por todo. Decimos a este pueblo, Señor, y gracias por todos los que se han conectado, todos los que han recibido esta hermosa palabra, y creo que por la fe en el nombre poderoso de Jesús, tú levantas una generación valerosa, valiente, llena de amor por Jesús de Nazaret. Y gracias por todos los que han escuchado esta palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, Señor. Que Dios les bendiga, Dios levante de ustedes grandes siervos y grandes discípulos, al igual que de nosotros, amén. El Señor les bendiga mucho, poderosamente. Amén.